¿Cómo les va? Volvemos entonces a Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Vamos a dialogar ahora con el diputado Boris Barrera, diputado por el 9º distrito de la región metropolitana, que comprende las comunas de, la voy a leer porque no me la sé de memoria, Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Los Prados, Recoleta e Independencia. Gran distrito, como son ahora los distritos. Integra las comisiones permanentes de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza, Planificación y Economía, Fomento, micro y pequeña empresa, Protección de Consumidores y Turismo. Pero sobre todo lo que nos interesa, porque entrevistamos el año pasado a las dirigentes de la agrupación Hijos de Madres del Silencio a propósito de adopciones irregulares, adopciones ilegales que se produjeron durante los últimos 20 años en Chile, o tal vez más, tal vez 35 años por lo menos, y que fue bien dramático, y el diputado Boris Barrera está a cargo de esa comisión investigadora que comenzó a sesionar ahora poco, en marzo. Diputado, bienvenido. Bueno, gracias. Cuéntenos un poco, ¿en qué está la comisión? Usted fue elegido por unanimidad como, no sé si es presidente de la comisión investigadora, no sé cómo es el cargo de la comisión investigadora, de adopciones irregulares, que lo que busca es hacer luces de aquel sistema de adopción de niños y niñas o bebés chilenos, sobre todo en dictadura en los años 80, como nos contaron las chicas y las dirigentes de Hijas y Madres del Silencio, que les decían a las madres, sobre todo de sectores muy populares, que los hijos habían nacido fallecidos, que habían sido nonatos, que no habían alcanzado a vivir, pero no veían su cuerpo, no veían el informe, no tenían derecho a tener un lugar donde ir a dejarles una velita, una flor, porque no habían sido sepultados. Y en realidad se ha ido sabiendo que estos niños eran entregados en adopción a familias de distintos países, sobre todo europeos. Claro. Diputado, ¿qué nos puede contar de la comisión? Bueno, que nosotros también empezamos a trabajar con esa misma agrupación, hay varias agrupaciones, pero con ella hicimos contacto el año pasado y nos invitaron a hacer algo por esta dificultad que tienen ellos, que en el fondo es buscar a sus seres queridos. Y empezamos a trabajar, las llevamos al Congreso, oficiamos a ciertas instituciones para ver si lo que ellas decían de que no obtenían información era cierto o no. Así que, claro, nos dimos cuenta que las instituciones no tenían la información que buscaban ellas, así que decidimos generar o crear esta comisión investigadora, que en el fondo lo que busca, nosotros solamente tenemos atribuciones para seguir los actos del Estado, de las instituciones del Estado. Entonces, se supone que tenemos que dar cuenta o descubrir en qué fallaron todas estas instituciones involucradas que permitieron de que se generaran estas adopciones irregulares, como se les dice, y finalmente también en los hospitales apropiaciones ilegales de niños y de niñas. Así es que llevamos cerca de 3 sesiones donde hemos estado recibiendo testimonios de personas que han tenido experiencia con adopciones irregulares en los centros de cuidado, como el Sename, por ejemplo, y otros centros que son particulares, y también de gente que tuvo se apropiaron de su hijo en los hospitales. Entonces, como bien tú decías, los hospitales sobre todo les decían que estaban muertos, no les daban certificado de defunción, no les decían dónde están enterrados, les decían que lo iban a usar para estudios, o les decían que lo iban a estudiar, la iban a enterrar en una fosa común en el mismo hospital, cosas que son igual difíciles de creer. Ya recibimos todo eso o gran parte de testimonios que daban cuenta de esos casos, no todos porque son miles, no sé si ya saben, son miles de casos, sino que trajimos algunos que representaban a un número importante de casos, y ahora se supone que hoy día ya vienen a la sesión en un rato más, a las 5 de la tarde, del Ministerio de Salud y del Sename a darnos cuenta de estos casos. ¿Entiendes? Por ejemplo, la gente decía, mire, me quitaban la guagua y me decían de que había muerto. Entonces la idea es que el hospital nos hable de sus protocolos, si eso correspondía, si no correspondía, si existen las fichas, porque la gente después de eso, después que se da cuenta de que lo que le pasó a ella le pasó a otra y resulta de que esa otra le dieron su hijo una adopción, entonces ahí la gente despertó y empezó a buscar a sus familiares, pero llega a los hospitales y en los hospitales le dicen que no están las fichas, incluso le han dicho que no han tenido nunca un hijo ahí, cuando a veces hay mujeres que han tenido más de un hijo ahí. Entonces, todas esas irregularidades son las que tiene que venir a dar cuenta ahora el Ministerio de Salud
y también por otro lado el Sename explicarnos cómo es principalmente la búsqueda de origen, porque cuando hay adopciones por intermedio del Sename hay una ley que se supone que los hijos pueden buscar a su origen. Y bueno, ahí hay hartas fallas también en relación a la búsqueda, que les dicen de que no lo encontraron a sus familiares o que lo encontraron pero la mamá no la quiere ver en realidad porque la dio en adopción, y resulta que la gente después busca por su lado, porque si uno sabe que tiene su mamá viva, entonces siempre la va a querer conocer. La gente ha empezado la búsqueda por fuera, no por las instituciones, y ha dado con sus padres y realmente nadie lo había buscado, nadie le había dicho nada. Así que eso tienen que dar cuenta hoy día esas instituciones. Después viene otra parte donde vamos a traer casos la próxima semana, que son de adopciones en el extranjero, de que también es crítica esa situación, porque los jóvenes ahora, o sea, ya son personas adultas, cuando descubren que son adoptados y quieren buscar sus orígenes, se dan cuenta, vienen a Chile, tratan de buscarlo por las vías institucionales, no hay información en ningún lado, como todo es turbio, faltan documentos, entonces empiezan a buscar por sus propios medios, encuentran a su familia y se dan cuenta recién de que a su familia se lo habían expropiado. Por ejemplo, hay casos donde la gente, por ser pobre, tenía a su hijo en un hogar y lo iban a ver y resulta que después lo cambiaban a otro hogar que le resultaba mucho más lejos, como a la mamá le costaba llegar a esos lugares o no le decían dónde estaba, no lo iba a ver y después lo daban por abandonado y ese niño pasaba a esta red de adopción irregular. Lo que señalan las dirigentes es que había toda una, usted bien dice, una red de adopción, un mercado ilícito, porque, por ejemplo, se lo ofrecían a familias europeas que le decían que tenían que venir a Chile, no sé, ellas mencionaban en Suecia, en Holanda, en España, en el Reino Unido, y las familias o ese matrimonio que no podía tener un hijo en Europa venía a Chile 7 días y se llevaba la bobita recién nacida, y eso tenía un costo para la familia, para los matrimonios europeos, del orden de los $20.000, eso es lo que costaba, señalaban ellos. Claro, y lo que han descubierto es que cuando ven la documentación con la que sale, por eso hay muchas instituciones que están involucradas, porque aquí no solamente los hospitales, no solamente el registro civil, sino que también para salir tenían que salir con documentos, tenían que pasar por policía de investigaciones, o sea, hay muchas instituciones involucradas. Bueno, y cuando empiezan a revisar la documentación se dan cuenta de que todos salen de una misma casa, todos tienen la misma dirección, cientos de niños con la misma dirección, entonces ahí se da cuenta de que ahí hay algo extraño. Afortunadamente eso lo está siguiendo judicialmente un ministro, que fue Carroza, claro, que empezó decía él, nosotros nos juntamos en una oportunidad con él para que nos contara sobre eso y nos decía que había empezado con cientos de casos, después de 1.000, después de 2.000, 5.000, creo que va a ser que en 8.000 casos, solamente adopciones en el extranjero, sin contar las apropiaciones aquí en Chile. Eso es, todo este mercado ilícito de adopciones es de una violencia sobre todo en contra de madres de condición económica muy precaria. Claro, o sea, hay una vulneración de derechos solamente por ser pobre. O sea, la persona que era pobre estaba condenada a que le quitaran su hijo sin preguntar, Y esto es esencialmente el Estado, ¿no? Porque en ese momento no se da tanto en clínicas privadas como si se da en hospitales públicos, con una red de médicos, enfermeras, asistentes sociales, administrativos que funcionan en el servicio de salud público. Exactamente, toda la gente que perdió a su hijo, los hospitales, por ejemplo, eran todos hospitales públicos, el Calvo Maquena, el Roberto del Río, y muchos de aquí de Santiago y otros de regiones también, pues de Coquimbo. La próxima semana viene a dar un testimonio de una agrupación de Coquimbo que se llama Hijo y Madre se Buscan. Hoy día expone también otra agrupación. Bueno, y la próxima semana, como te decía, vamos a sesionar con testimonios de extranjeros, vía Skype. Vamos a hacer una videoconferencia y van a exponer desde Cerdeña y desde Suecia. Va a venir una persona también que es de Holanda, que está aquí en Chile, que descubrió aquí en Chile a sus padres y él tiene otro problema, que tiene muchos adoptados extranjeros, que tiene doble identidad. No tiene doble nacionalidad, tiene doble identidad, porque cuando lo sacaron de aquí,
salió de forma irregular, por lo tanto él sigue existiendo aquí con su nombre original. Y resulta que cuando llegó desde el extranjero viene con otro nombre. Por lo tanto es una persona que tiene dos identidades y cuando viene aquí a Chile y saca su carnet de identidad, lo saca con su nombre original chileno. Pero resulta que viene con su familia, viene con sus hijos. Y los hijos no pueden tener nacionalidad chilena porque tienen otro apellido, tienen apellido del papá holandés, no del papá chileno. Eso también lo tenemos que elucidar acá y buscar una solución para la gente que tiene doble identidad. Bueno, esto sería una última pregunta antes que cambiemos de tema. Esto sería una... No sé qué interpretación tendrá el ministro Carroza, no sé si se ha logrado conversar con él, pero esto podría ser una violación de derechos humanos y por tanto podría ser imprescriptible, ¿no? Sí. O sea, de hecho, cuando lo conversamos con él, él dijo de que esto tenía... estaba en discusión, pero dijo que la figura era de crímenes de lesa humanidad. Así lo dijo. Aunque estaba... Y si eso se logra determinar con argumentos jurídicos, no tendrían ninguna prescripción. Entonces, y creemos que eso es. Podrían haber procesamiento. Sí. O sea, eso esperamos y esperamos que sean declarados también como violación a los derechos humanos, porque aquí hay que hacer, o sea, no tiene solamente que ver esto, que es lo que está haciendo el juez, con buscar los culpables, sino que tiene que ver también con cómo nos hacemos cargo como sociedad también de toda esta gente que va a seguir buscando a sus familiares. Entonces, ¿qué hacemos por eso? Con apoyos. Claro, por ejemplo, de ADN. De reparación, de ADN, de crear bancos de ADN, como se ha hecho, por ejemplo, en Argentina con la abuela de la Plaza de Mayo. Algo, yo creo que aquí tiene que salir algo como eso. Eso esperamos, eso es lo que podemos sugerir nosotros también. No tenemos las atribuciones de crearlo, pero sí lo vamos a sugerir tal vez, porque ¿qué es lo que va a pasar después que termine la comisión? ¿Qué es lo que va a pasar después de que el juez determine que habían culpables? ¿Qué periodo de investigación se dio? 90 días. No, pero 90 días ya. Pero además, ¿qué periodo histórico va a investigar? ¿De qué fecha a qué fecha más o menos? ¿Nosotros? ¿Sí, o no tienen? Sí, tenemos una fecha de 1966 hasta el 2014, me parece que es. Sí, porque pero la gran mayoría están concentrados en el periodo de la dictadura, 73 y 90, la gran mayoría. Te diría que después de la llegada de la democracia esto... ¿Hubieron casos también? Hubo también, sí, mira. Hubieron. Y hasta el 2000 y algo, 2011. Una denuncia que me acuerdo ahora que hacían las dirigentes de la agrupación Hijos y Madres del Silencio era que ellas habían golpeado puertas durante muchos años en democracia para conversar con distintas autoridades y sentían que no había voluntad política de ir más allá, de investigar esto. Sí, también me lo manifestaron. De hecho, a mí me invitaron a una... ¿Será? No lo sé. Yo creo que tal vez debe haber alguien ahí involucrado, pues si... lo que decían, por ejemplo, en los expedientes, hay personas que estuvieron involucradas que antes eran abogados, por ejemplo, ahora son jueces de las que ellas han investigado. Por lo tanto, hay poderes fácticos que tal vez pueden frenar las diligencias que ellas puedan hacer. Bueno, yo fui el año pasado, me invitaron ellas a una asamblea y yo fui a conocer y habían invitado a hartos diputados y resulta que llegué yo nomás ese día. No llegó nadie más. Y emplazaron a las autoridades que hicieran algo, así que como yo estaba ahí, me puse a trabajar con ella e impulsamos esta comisión investigadora. Que, por lo menos fue apoyada con unanimidad en la comisión. Sí, fue apoyada por unanimidad, claro. Bueno, le deseamos la mejor de la suerte en este ámbito que es la comisión investigadora, que son 90 días, eso debiera terminar en marzo, abril, mayo. Junio. ¿Junio? Ya, en junio. La primera semana de junio. Nos gustaría dejarlo comprometido para cuando se termine la comisión, a ver si se puede dar una vuelta. No hay problema, para que hablemos sobre el informe que tiene que salir. En detalle, a mí me parece horroroso, escandaloso, me ha tocado vivir buena parte de mi vida este periodo en Chile. La verdad es que estuvimos muy preocupados de otro tipo de violencia en la sociedad, de violencia en derechos humanos. Quizás ahora la cosa que más ocupa la agenda pública es la violencia delincuencial, los portonazos, y esto que es una violencia horrorosa. Claro. No estamos muy preocupados, yo creo que somos responsables, toda la sociedad, pero hay unos que son más responsables que otros. Claro. Diputado, lo quiero llevar a otro tema, más complejo quizás para los diputados. Hoy día otro tema que es muy conflictivo en el país es esto de los medidores inteligentes y de la ley 21.076, que fue aprobada por unanimidad. ¿Por qué votó a favor? Yo no voté a favor. ¿No votó a favor? No. ¿Cómo dicen que es por unanimidad? Porque yo no estaba en ese tiempo cuando se votó.
Yo soy diputado ahora nuevo. ¿No había asumido todavía? No. Entonces me disculpo. Electo recién llevo un año. En marzo, y ahí se fue votado el año pasado. Sí, pero igual hay un error que hay que reconocer. Sus compañeros de bancada, entonces, ¿por qué votaron a favor? Porque no se dieron cuenta de la letra chica, eso es claro y hay que reconocerlo. Ahora, hay una cosa que ha sido bien manejada por los medios de comunicación. La ley que se aprobó no obliga al cambio de medidor. Y eso la gente lo tiene que tener súper claro. ¿Ya? ¿No obliga? ¿Seguro? Segurísimo. ¿Por qué está el gobierno diciendo que lo obliga? No obliga, porque mira, lo que hace esto es que hay la indicación que dicen que le metieron en el Senado, esto, es que la indicación es que dice de que el medidor es de propiedad del que lo instala. ¿O cómo nace, mejor más bien dicho esto? Nace después del terremoto que hubo en el norte. Hubo un terremoto en el 2015 y los diputados vieron de que le estaban cobrando a la gente el empalme, el medidor, todo eso. Entonces hay un proyecto de ley que dice que en caso de catástrofe, y sale explicitado ahí en el proyecto de ley de terremoto, todo eso, el costo de instalación de esto tiene que ser por cuenta de la empresa que lo instala. Entonces después en el Senado le colocaron de que cuando hagan ese cambio, el medidor va a pertenecer al que lo instala, en este caso a la empresa. Y dice ahí que es la letra chica y eso y si hay gastos mayores, algo así, puede ser introducido en la tarifa de la cuenta. Pero ¿dónde sale el tema del cambio? Es que en el 2017 sale un dictamen de la Comisión Nacional de Energía en donde obliga a la empresa distribuidora a cambiar de aquí al 2025, creo, no sé, sí, no me acuerdo el año, a cambiar todos los medidores por nueva tecnología, pensando en la autogeneración y todas esas cosas. Que si la gente instala paneles solares, eso lo tiene que medir porque eso se lo tienen que descontar de la cuenta y uno puede vender también energía al sistema. Se supone que ese es el argumento. Pero le dice que ese cambio tiene que ser progresivo. O sea, no todo al mismo tiempo, sino que al año 2019 tenían que tener una cantidad X de medidores cambiados. Pero dice que tiene que estar supeditado ese cambio a un estudio técnico, ¿ya? Que tiene que determinar cuáles son los medidores que se deben utilizar. Claro, porque las empresas, además, hay algunas empresas que quieren meter los propios medidores que fabrican ellos. Es que ahí está el negocio y ahí está el fraude que están haciendo. Que ese estudio técnico todavía no está, todavía no existe, lo están haciendo recién. Por lo tanto, todos los medidores que han cambiado hasta ahora lo han cambiado de forma ilegal las empresas. El argumento que dan las empresas ahora es que ellos lo están haciendo como un mecanismo de prueba, que están Es que no te pueden obligar, porque en ningún lado dice de que estás obligado a hacerlo. Y segundo, tampoco ellos están obligados a hacerlo mientras no esté el estudio hecho. Y ese estudio todavía no está hecho. Por eso es que la gente a la que le han cobrado tiene que demandarlo para que le devuelvan esa plata que le han cobrado. Y segundo, si te lo van a cambiar, no permitir que te lo cambien porque no es obligación cambiarlo. Y por otro lado, bueno, cuando pasó todo esto, nosotros hicimos un proyecto de ley que esperamos que curse rápido, en donde establece claramente de que el costo tiene que ser de la empresa y que el cambio tiene que ser voluntario. Quien lo quiera cambiar, que lo cambie. ¿Tiene futuro ese proyecto de ley en el Parlamento? Esperamos que sí, pues nosotros vamos a presionar para que así sea. Aparte que como decías tú, el anterior fue votado unánimemente justamente porque buscaba, por lo menos cuando salió de la Cámara de Diputados, que el costo sea de las empresas. Entonces, después cuando se dieron cuenta todos de que se había... no sé si es mal interpretado la ley a través del decreto para decir de que esto permitía el cambio. Ahí se dieron todos cuenta de que estaba mal y la verdad es que la voluntad que hay de la mayoría, yo lo he visto, es que eso no suceda. De hecho, se hizo una sesión especial para tratar esas cosas. Sí, estamos metidos en flor de zapatos chinos porque la gente lo que dicen ahora los especialistas que claro, la compañía va a poder decir, yo tengo una ley y la voy a tener que hacer yo asumo el costo, pero se lo voy a prorratear en la cuenta y lo voy a cobrar igual el medidor. Claro. Bueno, el proyecto de ley dice que impulsamos, dice que no. Ojalá que lo podamos sacar. Cambiemos de tema. Otro tema en el cual usted ha estado trabajando intensamente es el tema migrante. Me informaba por ahí.
Ha habido una explosión significativa, dice el Banco Central, en el año 2017. El censo encontró del orden de los 750.000 migrantes y según el Banco Central, en menos de 2 años, esta cifra aumentó casi un 70% y hoy día tendríamos una cantidad de migrantes en Chile que son 1.250.000 personas que obviamente se hacen notar, obviamente generan una presión. Por ejemplo, yo he conversado con algunos dirigentes sindicales que plantean que lo que han estado haciendo algunas empresas es contratar migrantes y a los migrantes lo que hacen es rebajarles el estándar de derechos laborales que tienen los trabajadores chilenos. Claro. ¿Cómo ve usted el futuro de los migrantes en Chile? O el presente más bien, pues ya tenemos... Claro. Yo lo veo preocupante, sumamente preocupante por el proyecto de ley que ingresó sobre migraciones. Porque lo que hace esto es colocar, más que querer regular, está tratando de colocar una muralla para que nadie ingrese a trabajar al país, principalmente a trabajar, porque es real eso, que todos vienen a eso. Y eso no funciona, pues está completamente comprobado. Por ejemplo, en Estados Unidos está Donald Trump instalando un muro y a pesar de querer instalar el muro, la gente sigue migrando, vayamos. O sea, con barreras no se frena la necesidad de migrar, porque la gente está migrando por necesidad. Por lo tanto, si aquí le colocamos barreras, la gente va a migrar igual. ¿Y qué es lo que pasa? Que va a entrar de forma clandestina, con documentos falsos, por lugares no habilitados, y esa gente va a estar aquí de forma irregular. Igual que la gente que no alcanzó a hacer su trámite también está de forma irregular. Y esa gente que está de forma irregular obviamente va a vivir en condiciones precarias en su casa, sin derecho a nada, sin derechos laborales. Y dentro de todos los migrantes hay que decirlo también de que los más discriminados son los haitianos. O sea, no sé si sabes, por ejemplo, en el proyecto de ley que ingresó Piñera, dice de que él va a regular toda la gente que entra. Entonces el que quiera venir a trabajar, que tiene que sacar una visa de trabajo. El que quiere venir de turista va a sacar una visa de turista. Pero resulta de que el haitiano, hasta para sacar una visa de turista, la tiene que hacer en su país. Los que ya están acá no tienen cómo hacerlo. Claro, se tienen que ir. Claro. Si quieren cambiar su estatus migratorio, tienen que devolverse a su país, que a todo esto es un país que está en la ruina casi. O sea, vimos ahora, atacaron a un embajador. Un embajador chileno. Contreras. Claro, y tiene que devolver a hacer sus trámites y después pedir allá la visa y de ahí poder entrar, aunque sea que quiera ser turista. Por lo tanto, creemos de que la situación se va a empeorar más. Si este proyecto sigue su curso como está, se va a empeorar mucho más. Lamentablemente en la Cámara de Diputados no pudimos hacerle muchos cambios, los perdimos, sobre todo eso que tiene que ver con el cambio del estatus migratorio, lo perdimos y es lamentable. Nos quedan 3 minutos y quería llevarlo a otro tema, que es este tema del diálogo de los partidos de oposición, o más bien el diálogo que el gobierno ha invitado a los partidos de oposición. Usted es jefe de bancada de la bancada del Partido Comunista y el PRO, y el Partido Comunista declinó asistir. No sé si lo rechazó, digamos declinó. Ya han asistido los presidentes del PPD, de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, que sí fueron a conversar. Y pareciera ser que este diálogo no tiene mucho destrabe. Sí, menos mal, porque lo que pretende, yo creo, justamente el gobierno es tratar de volver al tema de la cocina. Tú sabes de que está el proyecto de la reforma tributaria, ahora se está discutiendo, yo vengo recién de una reunión de oposición sobre las pensiones, y después viene, se supone, un proyecto de ley que va a ingresar sobre la reforma laboral. Se supone que el viernes ingresó el proyecto de cuando piden el carnet a los niños hasta 14 años. Y bueno, él en todo esto no tiene los votos. En todo esto, afortunadamente, este año la oposición se ha podido armar un poquito y sacar algunos consensos, por lo menos mínimos, para poder enfrentar como bloque a la derecha, y ya que no ha podido destrabar eso, Piñera ha empezado a llamar a los partidos de a uno por uno, yo creo, para tratar de ablandarlos, tratar de llegar a acuerdos pequeños, para poder pasar con su reforma
regresiva, como lo que va a hacer la reforma tributaria, que en el fondo va a beneficiar a los más ricos. ¿Sí? Y bueno, y por eso nosotros no quisimos, igual que el año pasado, cuando fuimos, no sé si te acuerdas, el año pasado formó las comisiones de trabajo de niñez, según él, de los grandes temas nacionales. Nosotros tampoco quisimos ir porque nosotros creemos de que la discusión tiene que ser transparente y tiene que ser en el Congreso, con todos televisados, que todos nos vean, que puedan ir a exponer todos los que quieran ir a exponer y escuchar a toda la gente y no entre cuatro paredes, y menos en la moneda con él que sabemos a quién no reproducir esta lógica de los preacuerdos, para claro. llegar con los acuerdos ya. Y si no es así, ¿cómo va a lograr el gobierno impulsar sus propuestas? ¿Cómo lo ves? Del último minuto que nos queda. Yo creo que va a seguir tratando de, como dicen en la jerga legislativa, pirquinear votos, ir ahí al que está medio dudoso. Por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, que es donde se tiene que votar la idea de legislar, le falta una persona que vote a favor. Perdón, ¿no tienen temor a que empiece a gobernar por decreto, que empiecen a modificar decretos internos en los ministerios, por ejemplo, en salud, en trabajo, en aquellos lugares donde no tienen votos para Claro, bueno, lo ha hecho legales? en algunas cosas, pero no, yo confío en la movilización de la gente. O sea, frente a eso, como lo han hecho los pescadores, por ejemplo, cuando ganamos el tema de la jibia, terminar el arrastre de la jibia, y él nos amenazó con ir al Tribunal Constitucional, nos amenazó con veto, y finalmente salieron todos los pescadores a la calle y se fueron todas esas amenazas para la casa. Diputado, muchísimas gracias. Queremos agradecerle al diputado Boris Barrera. Gracias por acompañarnos en este programa. Me queda una pregunta antes que nos vamos. Dame 30 segundos. ¿Cómo va a votar el TPP? En contra. Muchas gracias. Debe estar contenta nuestra entrevista anterior, que lo único que quería era conseguir un voto. Sí, irse con un voto de aquí. Pero toda la bancada va a votar en contra. Toda la bancada del Partido ¿Cuántos Comunista, votos representan? 9. 9 votos. Ya, tienes 9 votos, Pamela Contreras. Ya, te conseguimos 9 votitos. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Que tenga un excelente domingo. Hasta aquí dejamos Agenda Pública. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias.